bastante. Muchas gracias. ¿Qué han visto, qué han observado de esta maestra? Por ejemplo, en este grupo pequeño de niños de Villa El Salvador de la institución Santa Teresita, que decidió hacer una visita. Fueron a la visita. Y en esa visita, ¿qué observaron? ¿Qué tipo de animales observaron que les llamó la atención? ¿Lo han visto? ¿Vieron qué animales observaron los niños en ese video? Alison, Ana, ¿han podido ver el videíto? Carmina, Celinda, Delfina, ¿vieron el videíto? ¿Los niños se fueron? ¿Se me escucha? Minto, el internet está inestable, pero han visto tortugas, vacas, y bueno, en parte he visto eso, pero han negociado, ¿no? En votación para ver con cuál se quedaban y ganó la tortuga. Muy bien, Brigitte. Muchas gracias. Entonces, Brigitte nos dice, he visto que los niños se fueron de paseo a observar ciertos animales. Vieron varios tipos de animales y hay un animal en particular que les interesó. Y al llegar al salón, decidieron hacer una investigación de un animal. Muy bien. Para que yo sepa y me dé cuenta como maestra y acompañe ese proceso, entonces, ¿cómo surgió este interés? ¿A partir de qué ha surgido el interés? ¿Qué situación se dio en el aula? ¿Qué generó la maestra para que parte de este interés? ¿Partió del interés de estar sentados en el aula? ¿Partió del interés de estar en el patio de su colegio? ¿Partió a partir del interés que tuvieron los sectores? ¿De dónde partió ese interés? De la salida que realizaron. De las observaciones. Muy De la bien. salida que realizaron. Muy bien. De la A vivencia. partir de la experiencia vivida. Muy bien. Excelente, chicas. Entonces, este proceso de los proyectos de aprendizaje justamente se van generando a partir de esas experiencias, de esas vivencias que los niños van teniendo. Ustedes lo dicen, de las experiencias directas, dice Julieta. Excelente, Julieta. Esta propuesta de hacer algo que a mí me interesa, algo que me mueve, algo que me genera una inquietud, tiene que nacer a partir de alguna vivencia que yo tenga, alguna experiencia que yo tenga. En este caso, fue una salida, una visita a un parque zonal, que es el parque Huasca. Yo estuve en esa filmación de ese video, porque es una de las profesoras que nosotros formábamos en proyectos, y esa experiencia fue clave a los niños, porque a esa edad de los niños, que eran 4 años, generaba mucha expectativa, mucho interés. Muy bien, ese es en cuanto a los niños. Los niños salen al parque, salen a una visita, ven unos animales y les genera el interés. Son niños de 4 añitos. Si fueran niños de 3 añitos y no se van al parque, sino se van a una casa, se van a ver a una casa de una señora o de una mamita. ¿Qué podría generarle interés a los niños de 3 añitos cuando de pronto entran por la casa de la señora y la señora tiene mascotas en la casa? ¿Qué mascotas podrían ser? A ver, ayúdenme con su imaginación. ¿Qué mascotas puede tener esta señora en su casa que genere el interés en los niños de 3 añitos? El perrito, gato, conejos. Gatos, perros, canarios, ok. Conejos. El gallo. Gallo, muy bien. Excelente. Pollos. Entonces, ¿qué? Pollitos. Muy bien. Entonces, vamos viendo que dependiendo de la experiencia que tú proveas, van saliendo ciertos intereses en los niños.
Y si de acuerdo a la edad de los niños, ese interés es de mayor confianza para ellos, ellos van a sentirse apegados a ese deseo. ¿A qué me refiero? Si tú llevas a niños de 5 añitos a una casa y en la casa hay solo un perrito, que es un perro que ellos ya conocen, ya lo han visto, seguramente no va a generar el mismo interés. Pero si tú llevas a la casa de la señora y tiene pollitos, tiene gallo, tiene tal vez unas aves, unos canarios, o tiene, no sé, otro tipo de mascota, de hecho que al niño le va a generar un interés. Entonces, el interés está pensado también en la edad de los niños. No siempre, y acá yo quiero que les quede claro, cuando hacemos proyectos, no siempre va a generar el mismo interés en todos los niños. Y yo como maestro tengo que pensar, mis niños, ¿qué edad tienen? Y tengo que deducir, ¿y qué intereses podrían tener? Ah, mis niños yo los he escuchado que les interesa esto, esto, esto. Ah, les he escuchado que les asombra esto, esto, esto. Y a partir de ello, la maestra puede tener más claridad dónde podría encaminarse ese interés. Muy bien. En el video sale la maestra, que es la profesora Nancy. La profesora Nancy se siente y nos cuenta su experiencia. Nos dice, nos fuimos al Parque Zonal, mis niños comentaban, mis niños hablaban, mis niños se expresaban, mis niños tienen un interés y de pronto llegaron al salón, estuvieron muy contentos y hablaban de la tortuga y conversaban sobre la tortuga y cuando hubo la votación eligen y deciden en consenso la tortuga. Pregunto yo, ¿qué habilidades, qué cualidades ven en la profesora Nancy que ayuda, que favorece a realizar un proyecto? ¿Qué ven en la profesora Nancy que ha potencializado ese proyecto? ¿Ven alguna habilidad, alguna capacidad en ella? ¿Qué opinan de la profesora Nancy? Marlene, te escuchamos. Yesmi, tienen el micrófono prendido. Yesmi, ¿quieres intervenir? Julieta dice, ajá, la experiencia directa, el perrito, el gato, pato, cuy, lo que tengan en su contorno. Muy bien, Julieta, muchas gracias. Julieta, a ver, ayúdanos, tú que estás mensajeando, estás escribiendo, tú cómo observas, cómo ves en esta maestra, ¿no? ¿Qué calidades, qué habilidades observas tú en la maestra Nancy que te parecen importantes que han favorecido justamente el proyecto? ¿Qué observas? ¿Mm? ¿Qué observan de la profesora Nancy que ha hecho el proyecto? Milagros. Milagros, te escuchamos. Celinda, Carmina, Carmen Rosa, Domitila, ¿qué observan de esta maestra que ha hecho el proyecto de la tortuga? ¿Qué les parece? ¿Qué cualidades ven en esa maestra? ¿O no ven ninguna cualidad? ¿Mm? Muy bien. Por ejemplo, cuando ella refiere y dice, ella dice, mis niños cuando llegan al parque o cuando llegaron al parque zonal, se acercaban y veían a los animales, se acercaban y se asombraban de los animales, del papagayo, de las aves, de la tortuga. Y cuando ella narra esa experiencia y va diciendo, es porque ella ¿qué ha hecho? Ella ha ido diciendo los nombres de los animales a los niños, les ha dicho, acá están
el papagayo, acá está el mono, acá está el caballo, o cómo habrá sido la actitud de la maestra, para que ella se dé cuenta de que a sus niños les gusta ese animal, ese animal, ese animal. ¿Qué actitud ha tenido ella? ¿Qué ha tenido que hacer ella para que sepa cuál es el interés de sus niños? Ha observado, Miss. Muy bien, Idelsa, ha observado. ¿Qué más ha hecho para que se dé cuenta, para que ella ha dicho, ha observado a los niños? Muy bien, Idelsa. ¿Qué otra cosa más habrá hecho la profesora? Se ha dado cuenta que el interés de los niños fue la tortuga. Ya. ¿Y cómo se ha dado cuenta que la mayoría tenía ese interés? Ha observado que estaban contentos, que estaban felices, y cuando hablaban, y cuando expresaban, y cuando decían, ¿qué hacía ella? ¿Interrumpía, intervenía, sugería? ¿Qué hacía ella? ¿Les realizaba preguntas? Muy bien, excelente, hacía preguntas, muy bien, hacía preguntas. Celinda, no, la maestra ha logrado que los niños descubran por sí solos de qué animales observan. Muy bien, Celinda, muy bien, profesora. Tenemos una maestra entonces que ha observado a los niños, que los ha escuchado atentamente y que a partir de esa observación y esa escucha ha ido haciendo preguntas. Muy bien. Entonces, con esa mirada de esa maestra y de esos niños, nos vamos a preguntar, ¿qué serán entonces los proyectos de aprendizaje? Y su amiga Evelyn nos dijo que los proyectos nacen del interés, necesidad de los estudiantes y los niños son partícipes activos, protagonistas de ese proceso. A ver, vamos a comprobar lo que su compañera nos ha dicho. A ver, dice, los proyectos son una forma de desarrollar aprendizajes de manera integral. Muy bien, con los proyectos nosotros desarrollamos aprendizajes. ¿Por qué será integral? ¿Por qué dice integral? Cuando hacemos proyectos, ¿trabajamos solo un área, una competencia? Porque integramos varias áreas. Muy bien, excelente. Porque integramos varias áreas y vemos al niño de manera integral. No es que separamos y decimos, uy, el niño ahorita recién va a ver la parte cognitiva. Uy, recién el niño va a hacer la parte social. No, el niño es un ser humano que cuando él va y mira a la tortuga, se emociona, vibra, comienza a emocionarse y se entusiasma y salen las emociones. Cuando el niño va y ve a las tortugas, conversa con sus amigos, le dice, mira cómo está comiendo su pasto, mira cómo se mueve, observa sus rayitas, uy, parece que está toda arrugadita. Ve toda parte social con sus compañeros. Cuando él ve la tortuga, cognitivamente va asociando y comparando las características de la tortuga. Entonces, cuando se hacen proyectos, se desarrolla aprendizajes de forma integral, no de manera segmentada, no fraccionada. El niño integra las áreas de aprendizaje y también integra todos los aspectos cognitivos, sociales, emocionales. Y va partiendo de lo que dijo su compañera, justamente de los intereses y necesidades de ellos mismos. Pero ojo, acá hay algo muy importante, maestras, y quiero que me escuchen con mucha atención. Hoy día les voy a compartir un videito, pero quiero que lo comprendan muy clarito. Cuando un niño moviliza las capacidades y pone en evidencia en su actuar una competencia o las competencias, no lo hace porque es algo simple, lo hace cuando él quiere responder a una necesidad o a un problema. Entonces, claramente nace del interés y de la necesidad del niño. A mí me genera un interés la tortuga, me llama la atención, me parece muy curiosa. Pero el experto que habla en el video dice,
Pero a partir de ese gusto, ese interés, esa curiosidad, nacen preguntas de conflicto, nace una problemática, algo que yo necesito resolver. Para yo evidenciar mi competencia, tiene que ser algo que me rompe el piso. Vygotsky, Piaget sobre todo hablaba del desequilibrio. Él decía que el aprendizaje se da en un desequilibrio, te desequilibra, no sabes si es verdad, si es mentira, si es acertado, no es acertado, no tienes la claridad de ello y por lo tanto te genera un desequilibrio. Y cuando tú ya resuelves dicha situación, cuando pones en juego tus conocimientos, pones en juego tus habilidades, tus destrezas, tus capacidades, vuelve otra vez el equilibrio, como la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. Hay un desequilibrio porque hay una problemática. Cuidado, por favor, con la pantalla, no la rayen. Hay un desequilibrio, un problema. Entonces, es importante cuando ustedes hagan proyectos maestras, entiendan que debe partir de un interés, de una necesidad, pero que este interés, esta necesidad, también tiene que venir con un problema, con una inquietud, con una duda, con un conflicto. Si el niño no tiene conflicto, maestras, no hay nuevo aprendizaje. Escúchenlo bien. Si yo hago un proyecto de la tortuga y hablo con los niños, ¿y cómo es la tortuga? ¿Y qué características tiene la tortuga? ¿Cuántas patas tiene la tortuga? A ver, voy a hacer un ejercicio. Alison, si yo te pregunto, ¿cuántas patas tiene la tortuga, Alison? Ayúdeme a responder, Alison. A ver, ¿cuántas patas tiene la tortuga? ¿Tiene ojos? ¿No tiene ojos? Yesmi. Buenas noches. Hola. Claro, con esas preguntas, disculpe, claro, la tortuga tendría 2 ojos, 4 patitas. Un caparazón. Ahí lo empezaríamos a describir, ya pues así como conforme niños, que está que nos pregunta usted, ¿no? Yesmi, y yo te pregunto, si yo comienzo a preguntarte, Yesmi, ¿tiene caparazón? ¿Cuántas patas tiene? 4. ¿Tiene ojos? ¿Eso te genera a ti conflicto? ¿Te da duda? Claro. ¿O sí puedes responderlo fácilmente? No, en el niño también bueno, yo lo veo ahorita plan de niño, ¿no? A ver. Claro, yo sí lo vería como un conflicto, porque hay niños que depende de la parte donde nosotros estemos viviendo, y lo hablamos acá, por ejemplo, en la sierra, hay algunos niños que no lo conocen, y ahí sí va a haber un conflicto, ¿o no le parece? Ahí sí concluyo Profesora, contigo. Dime, Danitza. disculpe, Dígame. pero con las preguntas que usted está haciendo literales, creo que no le genera ningún conflicto, ¿no? Porque el niño, por más que la vea la tortuga o la vea en una figura o en cualquier sitio, le va a contestar, ¿no? Que tiene 2 ojos, que tiene 4 patas, ¿no? Entonces, a mi parecer, no genera conflicto. Muy bien, Danitza, porque son respuestas visibles, ¿no? Más rápidas de poder responder, porque si yo lo coloco en una figura, Sí. en un afiche, voy a poder responder. Dime, Delsa, te escucho. Y Delsa, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Se me escucha, profesoras? Miss, yo respondí en el chat. Ok, está bien. Tal Voy a vez leer. sí le
preguntamos de qué se alimenta, tal vez ahí podamos Muy bien. quizás por ahí hay conflicto. Muy bien, Doris. Sí, se te ha escuchado cortadito, pero sí te he entendido perfecto, Doris. A mí Sí, se me... sí. Sí, un poquito el internet. ¿Se me escucha a mí bien? ¿Estamos bien? ¿Se me escucha? A ¿O usted también está sí, cortado? profesora. No, a usted sí, a la colega anterior no se lo he escuchado bien. Ok, entonces seguimos, Danitza. Muchas gracias. Voy a retomar lo que dice tanto Alison como lo dice Doris y lo que dice justamente Danitza. Dice Linda, nos ha escrito acá y dice, no hay conflicto, nos dice. Acá nos dice, con esas preguntas, así dice, son respuestas visibles, las cuales los niños no entran en conflicto cognitivo. No hay conflicto cognitivo, no genera interés del niño las preguntas, es algo monótono. Muy bien, es verdad. Tenemos que repensar, como dice Doris, qué tipos de preguntas generan conflicto. Pero también Alison dice algo cierto y dice, Miss, va a depender también al contexto. Habrá cosas y aspectos que los niños conocen más de un contexto y en otros va a generar más conflicto. Estoy de acuerdo contigo, Alison, totalmente. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son fáciles de responder, que son prácticos de poder entender para el niño y que no le demanda mayor desequilibrio, ¿no? El conflicto es la duda, es la inquietud, es lo que te desequilibra, es lo que te rompe los esquemas y tú te pones a pensar, uy, la verdad que no lo sé, no la tengo claro. Entonces, en ese desequilibrio es donde se genera un problema, una necesidad de querer comprender algo. El experto del video decía, a partir del interés y la curiosidad de los niños, la maestra debe generar con los niños preguntas de conflicto, preguntas en las cuales el niño necesite investigar, necesite buscar, necesite profundizar. Y ahí hay que ver qué tipo de preguntas serían las más pertinentes. Como Doris dice, Miss, el decir cuántas patas tiene la tortuga es fácil. El niño deduce, observa la lámina y se da cuenta que tiene 4 patas. Pero si le preguntamos qué comerán las tortugas, ya que comerán las tortugas, genera inquietud. La verdad que no sé. En la sierra nunca hemos visto una tortuga. En la costa las hemos visto y algunos niños dirán, uy, come lechuga. Otros dirán, apio. No, pero yo también vi que comen fruta, dice un niño. ¿Fruta? Y carne, porque son herbívoros. ¿Qué? ¿Carne? Y comienza el conflicto entre los niños. Porque algunos tendrán algunas experiencias y otros tendrán otras experiencias. Y ahí lo importante es hacer preguntas abiertas, pero a preguntas abiertas que no solo sean descriptivas. Preguntas abiertas descriptivas son el primer punto, pero no pueden ser solo ellas. Según la pirámide de Bloom nos habla y nos dice, ¿no? Nos dice, hay preguntas que son descriptivas, pero hay preguntas criteriales, hay preguntas creativas, hay preguntas de evaluación, hay preguntas de comparación. Eso es lo que genera conflicto. Cuando tú comienzas a decirle al niño y a conversar y dices, ¿y qué come la tortuga? ¿Y qué comerá los peces? ¿O qué comerá un cocodrilo? ¿O qué comerán? ¿En qué se diferencia lo que come una tortuga con lo que come un papagayo? Y el niño comienza a hacer procesos comparativos para analizar en por qué uno come esto y por qué el otro come lo otro. ¿Por qué las aves comen ese tipo de alimentos y por qué las tortugas comen otro tipo de alimentos? O los diferentes tipos de tortugas no comen lo mismo. Tal vez las tortugas que están en una zona de la selva comen ciertas cosas y otras comen otras cosas. Ahí es donde se va generando justamente estas problemáticas.
Y entonces, vuelvo al punto de partida, mis queridas maestras, es que proyectos no solamente se hace, y acá se les debe quedar clarito, 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 que partan del interés de los niños, sino que también debe ser que esté relacionada a una problemática de su vida o de su contexto o del aspecto que ellos están investigando o están conociendo en profundidad. Si no hay problemática, si no hay conflicto, si no hay duda, no es un proyecto. El proyecto te debe desequilibrar, el proyecto te debe confrontar, el proyecto te debe movilizar todas tus competencias para que tú resuelvas dicho problema. Los niños, normalmente he visto proyectos que hablan sobre el cuidado de las plantas. He visto muchos proyectos sobre biohuerto. Los chicos hacen cosas muy lindas. Siembran, cosechan, riegan, nutren, hacen todo un proceso muy bonito y terminan deliciosamente cosechando unos rabanitos, unas lechuguitas muy deliciosas que las hacen en una ensaladita. Pero cuando tú quieres entender dónde estuvo el conflicto, dónde estuvo esa problemática del biohuerto, cuál era la necesidad de la cual los niños querían comprender, te vas dando cuenta que no la hay. Y ahí es el punto más flaco que tenemos las maestras. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es activismo. ¿A qué me refiero? Hacemos actividades bien bonitas, pero que no responden a un problema que el niño necesita resolver. Para que un niño ponga en juego la competencia, necesita tener un problema, necesita tener una necesidad de responder con todas sus capacidades ese problema. Pero si no la tiene, lo que va a hacer es disfrutar una rica ensalada. Pero no hay ningún conflicto en esa ensalada. Apenas él lo lavó la lechuga, ni siquiera la cortó. Apenas le echó un poco de sal y punto. Y entonces ahí hay que tener cuidado. Hacer proyectos no es activismo. Hacer proyectos debe confrontar al niño ante dudas, preguntas, inquietudes, conflictos que lo ayuden al niño a poner en juego sus competencias. El niño quiere rescatar a las tortugas. El niño quiere saber cómo criar adecuadamente en la costa esta tortuguita que está en el parque zonal. Muy bien, y la maestra le dice, muy bien, ¿y cómo vamos a cuidar a esa tortuga que está en el parque zonal? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? Ya comienza el niño a crearle conflicto cognitivo. Uy, pero nosotros somos chiquitos y nos tenemos que ir hasta el parque nacional y todos los días. ¿Cómo vamos a ir todos los días? No podemos ir todos los días, pero podemos hablar con el señor que cuida. Sí, ¿y cómo le vamos a trabajar con el señor que cuida? Debe generar un problema que ellos necesitan responder. ¿Para qué? Para poner en juego sus competencias, pero para también volverlos ciudadanos, ¿no? Ciudadanos que afronten con responsabilidad el cuidado, la alimentación, ¿no? Si vamos a hacer biohuertos, que sean biohuertos que le ayuden al niño a pensar, a razonar y decir, ¿por qué estamos criando lechugas? ¿Para qué rabanitos? ¿Por qué en esta zona? ¿Qué tipo de suelo sirve para poder mejorar el suelo? ¿Y en qué nos va a ayudar a comer lechugas, verduras, vegetales? ¿Qué es lo que nos va a favorecer? ¿Cómo podemos hacer uso de estos recursos que tenemos, que hemos generado en este biohuerto, para poder emplear en otras actividades? No sé, cómo yo lo que he aprendido en el biohuerto acá, lo llevo para hacerlo en mi casa, para trabajar con mi mamá y mi papá, para armar mis biohuertos en mi casa. En mi casa no tengo áreas verdes, pero ¿cómo lo haría? Hay que generar el problema, el conflicto. Muy bien. ¿Qué más es un proyecto? Los proyectos se planifican, se desarrollan y se evalúan con la participación
alternativa. ¿De quiénes? ¿Quiénes son acá los protagonistas, profesoras? Los niños. Los niños. Los niños. Los niños, excelente, chicas. Acá los niños planifican, participan en la planificación, en el desarrollo y en la evaluación. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Y ese no es puro papel. ¿Qué quiere decir? Que el niño va marcando el proceso y la maestra tiene que acompañar el proceso de lo que el niño va proponiendo y va moderando la maestra. Mi rol como maestra es moderar todo ese proceso y acompañar al niño. Los proyectos le van a brindar oportunidad a los niños, ¿para qué? Para investigar, para diseñar, para plantear, miren muy bien acá, alternativas de solución. Y volvemos, los proyectos no son cosas, actividades solo del interés, solo de lo bonito. Los proyectos son de la problemática que se ha generado. Entonces los niños tienen que investigar, diseñar alternativas de solución, desarrollando así sus competencias de manera activa, creativa y colaborativa. Yo estuve hace poco con unos grandes profesores de Colombia que vinieron a contar sus proyectos de innovación. ¿Y saben lo que decían los profesores de Colombia? Ellos decían, nuestros proyectos de innovación trascienden en la escuela. ¿Así? ¿Sí? Trascienden a la vida del estudiante, me decía. No se quedan en las aulas, no se quedan en las escuelas. El niño demuestra su competencia en la transformación de la vida en su comunidad. Yo me quedé así como que, wow, ¿no? ¿Y cómo le digo? A ver, dame un ejemplo. Y un profesor sacó su computadora, proyectó y dijo, ejemplo número 1. Mis niños viven en un pueblito que está a la ribera de un río. Perfecto, el río siempre pasa, en el río lavan ropa, en el río botan la basura, en el río se bañan, en el río llevan a los animales, etcétera, etcétera. El río siempre ha existido en la comunidad, Miss Marilyn decía. Pero en la escuela vivíamos un mundo aparte, vivíamos nuestro propio mundo aislados de la comunidad. Cuando por fin decidimos salir a mirar qué había en la comunidad, diagnosticamos que el pobre río era la cuenca por de donde almacenamos el agua para beber y para nuestras chacras, que estaba siendo contaminado de manera continua por nosotros mismos. Eso era un problema real de mi pueblo, dijo el profesor, real de mi comunidad. Y yo como maestro y con mis niños no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Y decidimos trabajar en conjunto para transformar esa mala práctica que se hacía en ese lugar, en ese pueblo. Y decidimos cambiar nuestra propuesta y comenzamos a transformar las actividades que hacíamos en el aula y trabajábamos con la comunidad. Entonces, él nos refiere y nos cuenta que ellos trascienden, ¿no?, en el quehacer, pero no solo viendo su aula y su escuela, sino viendo la comunidad. Diagnostican un problema, una necesidad, y los niños abordan esa necesidad y apoyan para la mejora de esa situación. En el nivel inicial, contamos maestras, en un año se han impulsado muchos proyectos en Minedu, se trabajó el video, se trabajó la guía de proyectos que les he compartido con Manolito, y se trabajó estos ejemplos que también se los voy a mandar, y en algunos casos ustedes los tienen impresos, se les han entregado en cartillas de trabajo. Uno es sobre las lombrices de nuestro huerto, otros son los vigilantes de la basura, y otros solo con agua nos lavamos la mano. Esta, por ejemplo, yo la trabajé con las maestras, esta la desarrollamos, y de las lombrices, la trabajamos con un grupo de maestras. Por favor. Cuidado con los audios, por favor, cuidado con los audios.
Gracias, muy bien. Entonces, acá ustedes también tienen unos proyectos que pueden ir viendo. Si se van dando cuenta, por ejemplo, este proyecto, solo con agua me lavo las manos. Este proyecto, por ejemplo, es muy interesante para el inicio con los chicos, cuando queremos que los chicos sepan lavarse adecuadamente las manos, usen el jabón. Fue un proyecto pensado en niños muy chiquititos, que serán los niños de 3 años. Desde la pregunta, ¿solo con agua me lavo las manos?, hay un conflicto, hay una duda. Unos niños decían que sí, otros niños decían no, tienes que lavarte con jabón Bolívar. Otros decían no, te lavas con ayudín. No, en mi casa me lavo con detergente. No, te lavas con jabón Bolívar, decía otro niño. No, te lavas con jabón Doña Pepita. Diferentes niños tenían la concepción sobre cómo lavarse las manos. ¿Cómo hacer esta propuesta de proyecto? Y acá es importante el rol de ustedes. Miren, por favor, observen bien. Escuchen. ¿Cómo una maestra puede iniciar un proyecto? ¿Qué habilidades necesita una maestra y qué acciones necesita hacer la maestra para promover hacer proyectos? Una habilidad muy esencial de la maestra como mediadora es la escucha. Escuchando. Necesitamos una maestra que escuche atentamente para que se dé cuenta dónde está el conflicto, dónde están las preguntas, dónde están las inquietudes de sus niños. Muchas maestras me dicen, Miss Marilyn, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta cuáles son sus dudas, sus inquietudes de los niños? Bueno, escúchalos, conversa con ellos, dialoga con ellos, aprende a escuchar en vez de hablar. Entonces, cuando la profesora Nancy se va al parque zonal, observan que hay un papagayo, observan que hay unas aves, pero también que hay una tortuguita. Ella lo que tiene que hacer es escuchar, atendiendo claramente lo que dicen los niños. Los observa, los escucha y los registra. Quiere decir, tiene que ir anotando. Entonces, necesito una maestra con unos ojos grandes. Necesitamos una maestra con unas orejas. Perdón, el dibujo es malazo, pero ahí trato, orejas. Y necesitamos una maestra que registre, anote. ¿Qué va a anotar acá la maestra? Va a anotar lo que el niño ya sabe, lo que conoce, las experiencias que tiene, lo que el niño sabe que es esta planta, que esta es tierra, que hay abono, que hay lombrices. Eso el niño ya sabe. Pero la maestra tiene que observar, escuchar y anotar lo que el niño no sabe. Sus preguntas, sus inquietudes. Él quiere entender por qué estas hojitas se han llenado de unos bichitos blanquitos, 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 y se las está comiendo a las hojitas. ¿Qué son esas cosas blanquitas, blanquitas que se están comiendo a la planta? Se ha dado cuenta que esta planta en el tallo tiene pequeñas como cactus, es como un cactus. Tiene como agujitas, ¿no? Como inca, y que cada vez que lo toca, le hinca. Entonces él quiere saber por qué esta planta tiene ese inca, por qué tiene ¿no? Como agujitas que lo hincan. ¿Por qué si no es un cactus? Espinitas. Muy bien, Julietita. No me salía. Gracias, Julieta. Espinas. Muy bien, espinitas. ¿Por qué tiene eso? Entonces, no es eso aquello que el niño ya sabe, es aquello de lo que no sabe, de lo que tiene conflicto. Una maestra tiene que darse cuenta que el aprendizaje se da a partir de ese aquello que le desequilibra al niño. Porque lo que yo ya sé, los niños dicen, ya la sé, Miss. Ya sé que el perro tiene 4 patas, tiene cola, 2 orejas, tiene ojos, te lame,
es el mejor amigo del humano, hace sus necesidades, toma agüita, come croquetas, ya la dicen. La pregunta sería, ¿por qué hay algunos perros agresivos y otros más dóciles? ¿Por qué? ¿Por qué unos perros? ¿Qué pasa cuando un perro de pronto ya no quiere comer y no toma agua? ¿Cómo es que se enferma? Hace poco nomás escuché a una niña, mientras caminaba con su perrito, decía, pobrecito, decía, ¿cómo pasó? ¿Por dónde sudará? Le preguntaba a su mamá. Mamá, mamá, le decía, pobrecito, tiene mucho pelo. ¿Y por dónde suda? Yo sudo por todo mi cuerpo, le decía ella, ¿no? Yo sudo por todo mi cuerpo. ¿Y el perrito? Y la mamá le decía, no, hijita, deja de tonterías, ¿qué estás preguntando? Entonces la mamá, que no tiene la pedagogía, eliminaba esa inquietud de la niña. Pero la niña tenía un gran pensamiento. Ella quería entender cómo el perrito, con tanto pelaje en cuerpo, con tanto calor, ¿por dónde suda? Le decía a su mamá, ¿no? Mi perrito suda, mamá, ¿por dónde suda? Mira qué necesidad de querer entender, pero no había quien lo escuche, quien la comprenda. ¿Qué otro aspecto es importante cuando hagan ustedes proyectos, maestras? Que deben provocar situaciones que generen curiosidad, incógnita, duda. Y lo que hace maestra es provocar, provoca, no induce. Ojo, tengan cuidado. Una maestra no induce. Ay, yo quisiera que sea la tortuga, los llevo a todos los niños a que vean solo la tortuga. Ay, yo quisiera que hagan el proyecto del camión de basura y le hablo todos los días del camión de basura y así voy induciendo para que los niños quieran el camión de basura. Ay, yo quisiera que hagan el proyecto del gato. Entonces les traigo toda la decoración del gato para que los chicos solo quieran el gato. No se trata de inducir, de manipular. Se trata de provocar experiencias. ¿Y cuál es la provocación? Es, por ejemplo, la maestra Nancy, conociendo a sus niños, los ha llevado al parque zonal. Se da cuenta que eso va a generar curiosidad. Yo como maestra, ustedes y Delsa propone y dice, voy a llevar a la casa de la señora Juanita. En la casa de la señora Juanita tiene aves, tiene perritos, tiene gatitos, tiene una iguana, tiene un loro. Ay, allí va a generar una curiosidad. Entonces lo que va a ayudar Idelsa en ese proceso es, va a generar curiosidad, va a provocar curiosidad. Yo como maestra quiero provocar curiosidad en mis niños, voy a llevar diferentes cosas al salón. Entonces comienzo, si yo quiero, sobre las plantas, comienzo a llevar a los niños diferentes tipos de plantas al aula para que los niños lo vayan observando. Si necesito ver el interés de mi niño, llevo conchitas, llevo arena, llevo hojas, llevo flores y voy llevando diversidad de cosas que provoque curiosidad en mis niños. Una maestra decide llevar al salón de clases diversas, en esto eran, los chicos querían saber qué había dentro del cuerpo de los animales. Súper ratadores estos niños. Eran niños ya de entre 5 o 6 añitos, querían saber qué había dentro del cuerpo de los animales. Se fueron al mercado y comenzaron a traer diferentes cosas, ¿no? Órganos, como el corazón, como los pulmones, como el hígado, para poder observarlos y ver cómo eran, qué se sentía. Generaban ellos curiosidad, inquietud. ¿Qué más debemos hacer las maestras? Ayudarlos a expresar sus ideas. Volvemos a decir, tenemos que acompañarlos a que puedan los niños expresar sus ideas, sus teorías, y que los niños puedan explicar esas cosas que ellos van contando, que van explicando. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Darles espacios de conversación, espacios, asambleas, en grupo grande y en grupo
chiquito. No siempre tengo que trabajar en asamblea general. Puedo trabajar en pequeños grupos. ¿Qué más puedo yo hacer cuando hago proyectos? Invitándolos a imaginar diferentes ideas de alternativas de solución. Yo tengo el conflicto, tengo la duda, no la voy a resolver yo como maestra. Yo soy mediadora, no que la que resuelve. Lo que voy a hacer es llevar elementos materiales y trabajar con los propios niños para que ellos encuentren sus ideas y alternativas de solución. Para que sean ellos los niños quienes hagan búsqueda de la información y de esa manera trabajen de manera colaborativa. Son ellos, recuerden, los proyectos lo planifican, lo ejecutan y lo evalúan, ¿quiénes? Los niños. Por lo tanto, ¿nosotros qué hacemos nuestro rol? Mediar ese aprendizaje. ¡Qué interesante! Una maestra que escucha, una maestra que observa, una maestra que provoca situaciones que generan curiosidad, duda, inquietud, una maestra que ayuda a los niños para que hablen, para que expresen, para que los niños puedan crear sus propias alternativas de solución, busquen información de forma colaborativa. Los invito. Vamos a analizar este casito. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Vamos a leer este caso. ¿Quién me ayuda, por favor? Profesoras. Bien, ¿quién quiere participar? ¿Quién puede leer, por favor? Maestra, para leer hay unas manchas, no sé si es hay unos cuadros, dos cuadros negros que está, no sé si es mi laptop, no entiendo. No, también es mía. El mío también es igual, maestra. A ver, voy a El mío también, no se puede observar bien. A ver, no se preocupen. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, ustedes me avisan. Voy a compartir. A ver, tal vez porque lo puse como para video. A ver, voy a dejar de video. Ya, a ver. Ahí. Está peor. ¿Está peor? Ahora sí. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Se puede ver el texto? Tápate ponte tu pijama, ya está, Jesús. Ahora sí. Ya, ahora sí, ayúdenme por favor. Mis señores, me voy a dormir ahorita yo. A ver, ¿quién me ayuda a leer, por favor, este casito? Yo, maestra. Ya está, Sonilda. Vamos. ¿Cómo se tejen las mantas de colores? En una conversación espontánea entre la docente y su grupo de niños, surge el tema de las familias y los trabajos que realiza. La docente considera que este interés podría dar lugar al desarrollo de un proyecto, por lo que propone visitar los trabajos de algunos de los padres. Al hacer las visitas, los niños se interesaron por el trabajo que hacía una de las madres, pues vieron cómo tejía una manta de colores. La visita generó inquietudes sobre cómo se tejen y pintan las mantas y comentarios como: la lana de mi oveja es blanca, las mantas son de colores, las mantas son tan calientitas como mi oveja. A partir de estos comentarios surgieron otras interrogantes. ¿Cómo se tejen las mantas de colores? ¿Cómo se convierte la lana blanca en lana de color? Preguntas que llevaron a la docente a pensar en un proyecto para investigar y responder a las interrogantes que los niños se planteaban. Sigue, por favor. Al día siguiente, la docente colocó en la pared un papelógrafo con las siguientes preguntas. ¿Cómo creen que se tejen las mantas de colores? ¿Qué podríamos hacer para averiguarlo? La docente escribió las ideas y saberes que los niños tenían acerca de las mantas.
así como sus propuestas para averiguar sobre ellas. Una de las propuestas fue regresar al taller de tejido para averiguar con qué materiales hacían las mantas. Otra fue invitar a la abuelita de uno de los niños para que les enseñe a teñir la lana, entre otras propuestas más. Al visitar el taller de tejido, los niños observaron los diversos materiales y objetos que la mamá usaba e hicieron varias preguntas. La madre explicó a los niños que para tejer las mantas utilizaba lana de oveja y lana de alpaca. También les mostró algunos objetos que utilizaba para tejer las mantas. Después de la visita, la docente llevó al aula algunos objetos relacionados al tema de interés: mantas tejidas, lana de oveja sin procesar, ovillos y lanas de colores. Los niños exploraron los objetos y jugaron a lavar la lana, a secarla y a taparse con las mantas. Sigue, Sonilda, por favor. La visita permitió resolver la interrogante acerca de cómo se tejían las mantas y qué materiales se usaban, pero aún no sabían cómo la lana blanca se convertía en lana de colores. Para resolver esta incógnita, invitaron a la abuelita Juana. Ella les contó que utilizaba una raíz como detergente para lavar la lana. Además, les mostró cómo las teñía. Los niños quedaron asombrados cuando la abuelita comentó que los tintes que usaba los preparaba utilizando flores, maíz morado, algunos insectos y sal. Así surgieron otras preguntas y el deseo de visitarla nuevamente para ver cómo lo hacía. Los niños registraron sus observaciones con dibujos y al finalizar el proyecto compartieron con otros lo aprendido. En este proyecto, los niños vivieron diversas experiencias que favorecieron el desarrollo de sus competencias, las cuales se evidenciaron en diálogos, representaciones gráficas, juegos y actividades espontáneas. Muchas gracias, Sonilda. Muy amable. Entonces vamos a hacer algunas preguntas a partir de esa lectura de un proyecto. Esta es una descripción de un proyecto que se hizo, que se llama ¿Cómo se tejen las mantas de colores? Entonces nos vamos a hacer unas preguntas para que me ayuden, por favor, a resolverlo. ¿Cuál fue la actitud de la docente? Y volvemos a la actitud de la docente. ¿Cuál fue la actitud de la docente al notar el interés de los niños por los trabajos que realizaban la familia? ¿Cuál fue esa actitud de esta maestra? Ella dice, y vuelvo al texto, y dice, en una conversación espontánea entre la docente y su grupo de niños, surge el tema de las familias y los trabajos que realizan. La docente considera que ese interés podría dar lugar al desarrollo de un proyecto. Y ahí comienza ella a narrar toda su propuesta. Ustedes, a partir de lo que han visto, cuando la maestra los lleva a las visitas, escucha a los niños, todo el proceso, ¿cómo ven la actitud de la docente? A ver, cuéntenme por favor. Dime, Sonilda. Bueno, maestra, yo lo que he podido ver a través del texto es que la maestra es mediadora, ¿no? Al mismo tiempo induce a los niños a que despierte más su curiosidad, investiguen más y aparte de ello también les hace hacer un trabajo vivencial, ¿no? Es lo que yo podría rescatar, ¿no? Del texto. Excelente, Sonilda. Muy bien, nos va diciendo. Es una maestra que va haciendo el proceso mediador. Cada vez que va escuchando la pregunta de los niños, va enlazando las actividades que los niños también comienzan a proponer. La maestra es una maestra que media entre el interés de los niños, las preguntas de conflicto y las actividades que va a ir desarrollando en ese proceso de la planificación. Sonilda también dice, es una experiencia vivencial. Va promoviendo la maestra que sea una experiencia en la cual los niños tengan una participación activa porque van a ver
cómo pintan de colores, van a conversar con el artesano, van a hablar con la mamá, ven cómo se hace ese proceso de la mantita, por lo tanto, es una maestra que responde y que promueve estas experiencias directas en los niños. Muy bien, Sonilda. Pero también tenemos una maestra que recibe con apertura este interés. No es una maestra que tiene pensado algo ya prediseñado. No es una maestra que vuelve a hacer el mismo proyecto que años anteriores. No es una maestra que en su planificación anual ya tiene determinado qué va a hacer. Y ahí tengan mucho cuidado, maestra. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que cuando uno hace proyectos, puede tener tentativamente algo que genere interés en los niños, pero eso puede ir cambiando, puede irse ajustando en el tiempo. Por lo tanto, no podemos nosotros decir qué proyecto ya se va a trabajar todo el año. Yo lo que puedo poner es que va a haber proyectos, por supuesto. Voy a comenzar a decir que en mayo va a haber un proyecto, en junio otro proyecto, en agosto otro, en julio no, es muy corto, no nos queda mucho el tiempo, mejor una unidad de aprendizaje. Pero en agosto ya puedo hacer un proyecto porque los niños vienen de vacaciones y puedo trabajar entre agosto y septiembre un proyecto, otro en septiembre, octubre, y voy cerrando mis proyectos. Yo en mi planificador puedo colocar los 4, 5 proyectos que voy a desarrollar. Pero eso no quiere decir que ya tenga un tema definido, un interés definido, una problemática ya desarrollada. No, tengo que escuchar, tengo que observar, tengo, como Sonilda dice, ser partícipe de los intereses, necesidades de mis niños y a partir de ello acompañar y ser moderadora de ese proceso. Muy bien, entonces una maestra que anota, que escucha, que registra las preguntas de los niños y que desarrolla actividades vivenciales para responder dichas inquietudes. Segunda pregunta. ¿Cómo eran las preguntas que la docente colocó en el papelógrafo y para qué le sirvieron? Ah, nos vamos a ver las preguntas, dice. Al día siguiente, la docente coloca en la pared un papelógrafo con las siguientes preguntas que habían partido de los niños. ¿Cómo creen que se tejen las mantas de colores? ¿Qué podríamos hacer para averiguarlo? ¿Qué les parece esas preguntas? ¿Qué opinan de esas preguntas? A ver. Buenas noches, maestra. Son preguntas Hola, Betty. abiertas. Son preguntas abiertas que llaman al interés de los niños, ¿no? Y también recoge saberes previos de lo que ya ellos han observado. Y esta pregunta, Betty, que dice, ¿qué podríamos hacer para averiguarlo? ¿Qué hace que los niños, qué cosa propongan? Que van a volver a visitar a la señora, ¿no? Que van a volver a visitarla, que van a observar y esta vez sí van a tener que graficar. Como ellos no escriben, ellos van a graficar, van a dibujar lo que van a observar. Excelente, Betty. Muy bien. Entonces, Betty, maestra, dime. Maestra, una consulta. Dime. De todos los proyectos muy bonitos, interesantes, ¿cómo hacemos cuando nosotros tenemos niños con necesidades especiales en nuestra aula? El proyecto se tiene que ajustar también a mis niños, que cambio el proyecto, hago otro proyecto. ¿Cómo es, maestra? Porque el año pasado la directora también nos dijo esto, ¿no? Pero la verdad, voy a ser sinceras, nadie lo hizo, porque de verdad que nos tomaba un montón de tiempo porque registrarlo. Obviamente que sí trabajábamos con el cuaderno de campo, los registros anecdotarios todos los días de nuestros niños con necesidades. ¿Y cómo hacemos? Porque sí nos dijo, va a venir la UGEL y les va a supervisar que sus proyectos también tienen que estar ajustados a los niños con necesidades especiales. ¿Cómo hacemos eso, maestra, por favor?
Muy bien, Betita, tienes toda la razón. A ver, los niños con estas necesidades vienen al aula justamente para enriquecerse de la experiencia de trabajo con los otros niños. Hay ciertas necesidades particulares, va a depender mucho de la discapacidad con la cual van los niños, por eso tenemos que saber cuál sería esa necesidad y cuál sería la dificultad que tendría el niño para no hacer el mismo proceso con los niños o qué tipo de adaptación se tendría que hacer. A ver, yo hago ahí mi inquietud. A mí, por ejemplo, la especialista, que es la especialista de EBE, ¿no? De todas las partes de educación especial, ella siempre me dice, yo para dar una respuesta clara, tengo que entender cuál es la necesidad clara de ese niño. No es lo mismo un niño que tiene una dificultad visual, me decía, ¿no? Que un niño que tenga una situación cognitiva. Hay una gran diferencia, me decía ella. Entonces, sí es importante, Betty, con los niños que tienen situaciones de necesidades especiales, el proyecto se puede acomodar, se puede ajustar, se puede modelar a dicha necesidad que ellos tienen, siempre y cuando ellos puedan interactuar activamente en ese proyecto. Si es un niño, por ejemplo, yo he tenido niños de primaria que han hecho proyectos, me acuerdo de Jeremy, un niño que tenía una situación de discapacidad cognitiva, el niño vivía la experiencia muy activamente con sus compañeros, porque era muy motor, era un niño con mucha expresión corporal, y cuando los niños, porque es en una zona rural donde hacían el proyecto, en Pachacamac, cuando iban al río, cuando iban a la chacra, al campo, el niño participaba activamente en el proceso y vivía la experiencia con mayor ánimo que estar sentado en el aula. Porque para él sentarse en el aula generaba mucho desgaste y no lo podía hacer. Entonces, ¿qué pasa, Betty? El DUA, que es la experiencia justamente que trabajamos con los niños en esta situación especial, habla de proyectos en donde los niños se integren a partir no de lo que les falta, sino a partir de lo que ellos pueden contribuir. Tú puedes hacer un proceso de adaptación a lo que tú has planificado exclusivamente en algo particular con ellos, ¿sí? En la medida que lo necesites. Porque si en la actividad este niño con esta discapacidad sí puede participar, sí puede vivenciar, sí puede disfrutar de la experiencia, no tienes que adaptar nada. Nada. Por ejemplo, en la visita que hace la profesora Nancy y la hace al Parque Zonal del Huáscar, y donde los niños van a vivenciar ciertos animales, un niño, a menos que tenga una discapacidad motora, a menos, pero igual podría ir y participar activamente del proceso si hay un adulto que lo acompaña. Puede el niño participar activamente, puede vivenciar la experiencia. No habría algo necesariamente que ajustar o adaptar, a menos que eso responda a una seguridad, eso responda a un acompañamiento de otro adulto, eso responda a tal vez hay niños que mucha vibración, mucho ruido, mucha situación genera más bien incertidumbre, ansiedad, y tal vez por eso el niño necesita ir con otra compañía, avanzar a su ritmo, con calma, va más despacio, no puede tener mucho contacto con el ruido externo de los animales, no sé. Si ahí sí fuera, ahí hay que hacer una adaptación de cuál va a ser la visita, la salida. Pero si hay niño que puede participar y es una cuestión tal vez que no atenta a su seguridad, eso, el niño puede participar activamente de esa experiencia. Solo en aquellas en las cuales, de acuerdo a su necesidad, el niño no podría participar de igual manera que sus otros compañeros, ahí haríamos procesos de adaptación. Por ejemplo, si son niños que tienen una situación en la cual en el aula no pueden ellos, en grupo grande, en grupo amplio, en asamblea, poder dar sus ideas, o no pueden sentarse, no pueden prestar atención, no se concentran
y se alteran, se angustian, tal vez ese momento para él no es el idóneo para hacerlo. No es bueno para que él participe, pero yo podría planificar adecuando para este niño o esta niña del aula un espacio, un momento más en grupo chiquito, pequeño, para que él también participe. Ahí sí hago un proceso de adaptación porque tiene que responder a la necesidad, pero no quiere decir que yo haga una planificación totalmente diferente para el niño, totalmente distante. Todos los niños, los 24, 25 niños que están en mi aula, ¿no? Hacen una actividad y él hace una cosa totalmente diferente. De eso no se trata. Se trata que el interés y la curiosidad, el deseo del proyecto involucre a todos los niños porque se van a sentir valorados, entusiastas, emocionados y van a ser partícipes activos. Pero de acuerdo a la actividad que se va a desarrollar, por ejemplo acá cuando la maestra dice, ¿no? ¿Cómo creen que tejen las mantas de colores? ¿Qué podríamos hacer para averiguarlo? Y cuando dice qué podríamos hacer para averiguarlo, como tú bien lo has dicho, Betty, es que los niños van a dar sus propuestas de qué creen ellos que harían para averiguar, y han dado la propuesta que deben regresar al taller de tejido para averiguar con qué materiales se hacen las mantas. Los niños están haciendo su propuesta acá. Y si en esa propuesta que se hace pueden ir todos los niños, o pueden ir en grupos pequeños a esa casa a observar a ese taller, puede hacerlo. El niño con la necesidad no tendría que hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría vivir la experiencia? Necesita su sombra, su acompañante sombra, que lo apoye. Hay que pedirle a la mamá que por favor ese día vaya esta persona o la mamá vaya y nos acompañe. A él tiene que ir un grupito más pequeño porque necesita que estemos seguros de que no le pase nada. Hay que darle los tiempos. ¿Por qué? Porque es un niño que tal vez no tiene una espera y se angustia. Por lo tanto, hay que hacer más corto esa experiencia para él. Eso sí es adaptación. Pero no es hacer otra actividad totalmente diferente, porque lo que haríamos más bien es no responder a este proceso de inclusión, sino de exclusión. Lo que tratamos con los niños es incluirlos en una vivencia de socialización y de aprendizaje compartido, adaptando ciertas situaciones, necesidades acorde a su situación, pero adaptando, no cambiando ni dando otra actividad totalmente diferente. Hagamos mayores procesos de inclusión. ¿Te parece, Betty? Muchas gracias, Miss. Muchísimas gracias por lo que usted nos enseña. Un cariño, Betty. Siempre da mucha posibilidad a los niños en las experiencias, y los proyectos, te aseguro, Betty, ayuda y favorece más bien al proceso de inclusión. Ayuda muchísimo que los niños se conecten con las diferencias que tenemos. Todos somos diferentes. Ninguno de nosotros es igual. En esas diferencias que tenemos, los proyectos nos enriquecen, nos hacen partícipes, nos involucran, nos alegran, nos motivan. Danixa, ¿qué querías contarnos? Profesora, no, quería hacer una consulta. De repente, usted me podría informar acerca de esto. ¿Cuántos niños por aula pueden haber niños con habilidades especiales? De acuerdo al nivel de necesidad que tiene Danixa. Primero, tenemos que saber qué tipo de necesidad tiene ese niño para saber cuántos en el aula podrían estar. Un niño con una necesidad motriz y que necesita un espacio adecuado para entrar en ese aula, abarcaría solo a un niño. Si hay un niño que tiene la dificultad que tiene que ver con la vista, la sordera, puede haber más de un niño en inclusión. No podemos catalogar, y eso me lo ha dicho el especialista, porque justamente había esa inquietud en los directores de EBE, y ella decía, yo no puedo decir cuántos niños exactos van al aula, porque va a depender al diagnóstico de necesidad que tenga ese niño. Si es una necesidad más severa, no puedo poner más que un niño en ese aula. Pero si son situaciones que no acontecen a una necesidad tan continua o no tienen una situación tan severa diagnosticada,
no puedo poner a más de un niño. Va a ser dependiendo del diagnóstico de aquellos niños que tienen esa necesidad y que el maestro, el director, tiene que saber cuál es esa necesidad. Perfecto, sí, porque, por ejemplo, en la institución en donde yo trabajo, hay bastantes niños que están con autismo, ¿no? Hay leve o moderados y también hay un poco severos. Entonces, yo tengo la colega, por ejemplo, que está en 4 añitos, que tiene 24 niños y tiene niños con este autismo severo, tiene 4 niños, ¿no? Entonces, ella misma no puede, no se abastece, en otras palabras, para poder atender a estos niños, ¿no? No debería Entonces, tener 4 niños en ese nivel en su claro, aula. No debería. En son esa 4 situación no. y con Claro, leve, creo que 2, así ¿no? es. Con autismo leve. Así es, Entonces, Dani. entonces, eso yo quería saber porque lo que nos dice a veces la directora es, no, la UGEL dice que debemos tener 25 niños por aula, ¿no? Y los de Sí. inclusión también están ahí, pero pienso de que son bastantes, como le digo, en esta colega, por ejemplo, que trabaja con tanto niño con este problema, es bien difícil para ella, ¿no? Y es más, no tenemos auxiliares permanentes en el aula, rotan. Entonces, hay días, por ejemplo, que no nos toca auxiliar. Entonces, la pobre maestra no sabe qué hacer, ¿no? Pobrecita. Ese es eso Pero quería. maestra, disculpe pero de acuerdo al reglamento dice 2 niños con necesidades por aula. Creo que acá la maestra también no sabe, hay que empaparnos bien de ese tema también, ¿no? Porque claro, la directora nos puede decir, ya, toma los niños. Pero en mi caso fue también así el año pasado. Yo tuve un niño diagnosticado. En el proceso descubrí uno, me llegó otros niños más y en ese grupito me llegó otro. Tenía 3 niños. Entonces se tuvo que salir, ¿no? Porque era un problema también, como dice la maestra, que era bien fuerte de autismo. Entonces, uno pues está trabajando con ellos. De verdad que es bien fuerte el trabajo con ellos, ¿no? Gritan, se desesperan, se tiran al piso. Por eso es Entonces, bueno, Betty, tener el diagnóstico. los demás niños, ¿cómo quedan? Así es. Desatendidos. Pero es indispensable para tomar esa decisión. Betty tiene toda la razón, deberían ser 2 niños como máximo por aula y equivale a una cantidad de niños. Por ejemplo, ese aula no puede pasar de los 24 niños, pero tiene razón también Betty, va a depender el nivel. A mí lo que siempre me dice el especialista de EBE, me dice, yo no puedo responderte y decirte cuántos niños debe tener ese aula, porque va a depender el nivel de necesidad que tiene ese niño para que solamente el aula tenga un niño o 2 niños como máximo. Entonces, ahí por eso es tan importante el diagnóstico. Muchos padres no hacen el proceso del diagnóstico y eso hace que se genere esta situación, este problema. Pero sí es importante que cuando nosotros ya tenemos los diagnósticos puestos en mesa, revisemos con detalle cuál es el nivel de situación del niño para poder conversar con la directora y ver cuál es la capacidad que tenemos para poder acompañar a estos niños. Yo no puedo tener un aula de 3, 4 niños con necesidades y que sean necesidades muy severas que realmente no pueda yo acompañarlos ni apoyarlos y más aún, como dice Betty, perjudique la atención de los demás niños. Y ahí la maestra, con la directora, que tenemos que hacer es redistribuir justamente a estos niños, ¿no? De acuerdo al diagnóstico. Por eso es muy importante el diagnóstico, Dani. Es que justamente eso, profesora, ¿no? Los papás a veces no aceptan que los niños tienen estos problemas, ¿no? O a veces una se da cuenta de esta situación y se les dice, pero ellas no los quieren hacer. Sí, lo voy a hacer a la otra semana, no los mandan dos semanas, lo vuelven a mandar, o sea, nos pasean, se podría hacer en otras palabras, ¿no? Entonces, no tenemos ese documento. Y a veces pedimos la colaboración al especialista especial para ver, pero no sé tampoco que no podemos, ¿qué le digo? Nosotras mismas de repente poder hacer ese diagnóstico con una persona, con un especialista, ¿no? Para que el niño lo haga. Tiene que ser siempre el papá.
Entonces, ese es a veces el problema que se nos genera. Y otro también es que las maestras de educación inicial, a veces no todas estamos preparadas para poder ver estos casos, ¿no? Entonces, de repente nosotros deberíamos de tener no sé, capacitarnos o La darnos segunda especialidad. o algo así exactamente, para también nosotros estar, poder atender a estos niños, darles una buena atención, porque nosotros en realidad, pues cuando hemos estudiado, pues no hemos estudiado educación especial, ¿no? Sino educación inicial. Entonces, para niños, bueno, entre comillas, se podría decir normales, ¿no? Pero esa es a veces nuestra debilidad. Nuestro Creo que talón de Aquiles. Sí, profesora. Entonces, ese es a veces el problema. Se nos llenan más niños y a veces viene en las reuniones que tenemos de maestras, decimos, ¿no? ¿Y por qué nos dan a nosotros más problemas de los que ya tenemos? Y las profesoras de especial, o sea, ¿ya qué se dedican? Porque acá, por ejemplo, donde yo trabajo, solo hay una institución especial y trabajan con 2 niños en aula. Trabajan con un niño, entonces, y nosotros tenemos cada vez más y más niños con esto de la inclusión, ¿no? Ahora, esos niños, por ejemplo, de situaciones severas, deberían ir justamente al CEBE. Exacto. ¿No? Deberían ir al CEBE y ahí deberíamos articularnos, Danixa. ¿Qué pasa? Que este proceso de gestión lo tiene que trabajar muy fuerte su directora con Nogel, para que ese proceso de los niños en situación de necesidad severa puedan ir a un CB donde van a tener mayor acompañamiento porque ya hay terapeutas y todo ello. Se supone que en EBR lo que se hace es un proceso de inclusión cuando el niño o los niños pueden justamente integrarse de manera armoniosa en este proceso. Entonces, claro, hay esa mirada integral hacia los niños, hay esa mirada a responder a esas necesidades. Concluyo contigo lo mismo. Nosotros no tenemos la formación y en muchos casos no sabemos cómo poder responder a esa situación, pero también es importante, Danixa, en este proceso, sensibilizar mucho a los padres. ¿A qué te digo? Los padres, y yo me incluyo, nos da terror a lo desconocido, nos da miedo a las situaciones de angustia de ese algo que no lo puedo manejar. Entonces, es bueno, es importante que tú siempre cuando reúnan a sus papás en marzo, porque yo digo, debe haber un trabajo con el padre de familia antes, conocer a los niños, entrevistar a los niños, estar muy cercano a los niños para yo darme cuenta a tiempo y que esto no se convierta en un problema posterior y más bien sensibilizar, no atormentar ni, ¿sabes qué? Ni, ¿cómo se llama? Ni decirle al papá que si no me trae el diagnóstico, ¿por qué? Porque genera en el papá más bien un rechazo y lo deja el niño un tiempo, lo vuelve a traer, lo deja, y peor, genera más bien una situación de disturbio cuando esa situación no es continuo y se vuelve pues una locura el día a día cuando lo trae, una y otra. Entonces, sí es bueno, Denisa, desde mi sugerencia que se hace, es uno, que su directora genere, si hay niños con necesidades en su institución y son varios niños, haga un trabajo muy cercano con la especialista de EBE. ¿Para qué? Para que el personal que también EBE maneja pueda ir y acompañarlos a ustedes. Es uno. Dos, para que los puedan capacitar, Danilson. La especialista de EBE, acá en Local 01, hace procesos de fortalecimiento en EBR para apoyarlos en esas necesidades que se van teniendo. Y tres, es importante hacer un trabajo previo con los padres de familia para conocer a los niños, para tener un claro diagnóstico de la situación de los niños y sensibilizar a los papás la importancia de que ellos también tengan un diagnóstico para que todos podamos apoyarlos. No para sacar a los niños, sino para que todos podamos entender. ¿Por qué? Porque el profesional que diagnostique al niño nos va a decir cómo debemos trabajar con él. Y ahí viene la respuesta a Betty también. Si yo tengo un niño que tiene un diagnóstico claro, me va a ayudar a decirme cómo trabajar con ese niño, cómo adaptar algunos procesos que son difíciles para ese niño y por lo tanto ya no voy a tener incertidumbre en decir, uy, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si no le gusta? ¿Y si no? Claro, yo vivo en la incertidumbre con el niño porque no sé muy bien cómo trabajar.
Por eso es importante el diagnóstico y es importante que la institución o el terapeuta que acompaña a este niño nos vaya apoyando. Y ahí hay mucho proceso de gestión. Yo ahí lo que les diría es gestionen desde sus directores, gestionen con la UGEL, gestionen desde las diferentes instituciones que apoyan a los niños en estos procesos. Por ejemplo, Aries, acá en el sur, es muy fuerte quien apoya en estos procesos con los niños. La ONG Aimundo también apoya muchísimo, tiene en Chorrillos su proceso de diagnóstico a los niños y de terapia que se hacen allá. Entonces, hay que buscar los aliados también de Danixa. Si yo tengo niños, Betty, Danixa, en la zona donde yo trabaje, tengo que buscar el apoyo y el acompañamiento de los aliados. Yo les voy a traer la cartilla de Aimundo para que ustedes participen en los talleres totalmente gratuitos. Hay un diplomado que hace Aimundo sobre el DUA, sobre el aprendizaje para los niños de inclusión, y ustedes también conozcan y aprendan sobre ello. Eso sí les puedo ofrecer. Voy a pedir, a ver qué les parece el lunes, que me traigan esa información, ese material, y ustedes se pueden escribir y seguir ese proceso para poder apoyar a los niños con estas necesidades. ¿Sí? Muchos niveles de gestión y apoyo. Gracias, profesora. Muchas gracias. Sí nos va a servir bastante. Por supuesto, hay que hacer el curso, sí. Y esto también es gratuito, por esa ONG la voy a traer, no se preocupen, para compartirlo con ustedes. Muy bien, chicas. Entonces, avanzando, y en esta mirada vamos cerrando algunas ideas de los proyectos. Mañana nos vamos a dedicar a ver ejemplos y vamos a mirar cómo se planifica. Uy, me han escrito algo. Que genere un conflicto, observar la inquietud de los niños. Gracias, Julieta. Iba con las preguntas. Observo la inquietud de los niños, el rol de la maestra. Son preguntas que generan un conflicto cognitivo, dice Celinda. Muy bien, Celinda, con las mantitas de colores, ¿no? Entonces, el ejemplo de las mantitas de colores, que es la que nos ha traído a pie esta conversación, nos muestra y nos dice que es una docente que escucha, que observa, que toma en cuenta, pero también que hace preguntas, que anota las preguntas de los niños. ¿Cómo eran esas preguntas? Como su compañero le dice, son preguntas de conflicto, son preguntas que aportan para que los niños propongan, para que los niños den sus ideas, para que los niños propongan las actividades que se van a realizar. ¿Cuál fue el objetivo de las visitas de campo que se hacen? Justamente responder a esas preguntas, ¿no? Los niños van a hacer esas visitas a campo que les ayude a responder estas preguntas que los niños tienen. Ajá. Entonces, ¿qué características tendrá el hacer proyectos de aprendizaje? Uno, que favorece la integración y desarrollo de las competencias. Cuando un niño hace proyectos, el proyecto de la tortuga, desarrolla la oralidad, desarrolla escribe, desarrolla lee, desarrolla, crea proyectos de los lenguajes artísticos, desarrolla indaga, desarrolla, resuelve problemas de cantidad, desarrolla convive, desarrolla identidad, etc. Puede desarrollar varias competencias. Algunas maestras me dicen, Miss Marini, ¿todas las competencias? No necesariamente. Vamos a enfatizar aquellas competencias de mayor relevancia de acuerdo al proyecto que han decidido. Me dicen expresión oral sí desarrolla. Genial. Acá van a leer. Genial. Acá van a hacer indagación. Genial. Pero además de lo que yo creo que va a favorecer, tengo que ir a mi matriz. ¿Se acuerdan la matriz? ¿Esa matriz a qué corresponde? ¿Se acuerdan que había una matriz, un cuadrito, que te va diciendo qué competencias trabajar? Esa matriz es de la planificación a corto o largo plazo. ¿Se acuerdan ustedes esa matriz? ¿Qué había en esa matriz de largo plazo? Aquellas competencias que salieron del diagnóstico, ¿no es cierto? En esa matriz, a largo plazo, el Excel que le compartió a Manuel para que ustedes les mande, están justamente las competencias que ustedes han diagnosticado que se necesitan trabajar con los niños. ¿Tengo el proyecto de la tortuga? Genial, lindo tu proyecto de la tortuga. ¿Tiene preguntas, tiene inquietudes? Sí, sí las tiene. Genial. Ok, anda a tu matriz y observa qué proyectos vas a trabajar en ese proyecto. Uy, yo iba a trabajar oralidad. Muy bien, trabaja oralidad. Indaga. Muy bien, indaga.
Entonces, ese proyecto va a generar dichas competencias. ¿Qué otra característica tiene al hacer proyectos? Que valora la curiosidad del niño, ¿no? Como motor de aprendizaje, que promueve la autonomía y participación activa de los niños en la planificación y desarrollo del proyecto, que proponen diversas situaciones problemáticas que motivan a buscar soluciones a favor de la expresión de ideas, la toma de decisiones. ¿Qué más? Que ofrecen experiencias, muy bien, de interacción, de intercambio, permite el trabajo en equipo, promueve la integración, involucramiento de las familias, por ejemplo. Yanixa, Betty, tengo niños especiales en el aula, requiero que los padres se sensibilicen, participen más activamente, sepan cómo trabajar con sus niños en sus situaciones que tienen. Bueno, hagamos proyectos donde promovamos que ellos participen activamente. Aspectos fundamentales para el trabajo con proyectos. Implica verlos como personas activas, con muchas capacidades, potencialidades, aporta muchísimo a la exploración, al cuestionamiento, a la observación, al interés de los niños, requiere el desarrollo de las competencias para responder a esa situación y sobre todo los proyectos, estimadas maestras, ayuda a que los niños sean capaces de pensar. Los niños se convierten en procesos activos en su pensamiento. Comienzan a actuar y a construir sus conocimientos a partir de esa curiosidad que tienen. Cuando los niños observan las tortugas y se dan cuenta que en el caparazón hay unos recuadritos, hay una figura geométrica, hay unos bloques que diferencian su caparazón, comienzan los niños a pensar, a razonar, ¿por qué la tortuga tiene caparazón? ¿Por qué está de esa manera organizado su caparazón? ¿Por qué el caparazón es duro? ¿Para qué le sirve? ¿Por qué otros animales no tienen caparazón y la tortuga sí tiene caparazón? Entonces invita a los niños a pensar, ¿no? Entonces el hacer proyectos promueve mucho la observación, promueve hacerse preguntas, promueve mucho la inquietud en los niños, el deseo de conocer, el de manipular, el de explorar, el de cuestionarse, el de trabajar en equipos, ¿no? Son los niños los que son los protagonistas, hay que respetar sus tiempos, hay que escuchar sus necesidades, hay que dejarlos que exploren, que digan sus ideas, que replanteen sus preguntas, que hagan una y otra pregunta. Hay que promover una participación activa. Hay que enseñarles a hacer preguntas a los niños. Hay maestras que me decían, Miss Marilyn, los niños no hacen preguntas. Y yo le decía, ¿y tú promueves que hagan las preguntas? ¿Cómo es que voy a promover hacer preguntas? Pues lleva material, le digo, elemento diferente. ¿Material? ¿Elementos diferentes? Claro, si yo llevo al salón un gato y llevo un perro, ¿saldrán preguntas o no saldrán preguntas? Le digo. Si tú le dices al niño que observen con mucho detenimiento al perrito, que observen sus ojos, que observen sus orejas, que observen su lengua, que el gato saque su lengua y que lo observen, ¿saldrán preguntas o no saldrán preguntas? Ah, sí, claro, hasta yo tengo preguntas. Por supuesto, la maestra tiene que proveer, provocar, llevar, generar espacios para que los niños se hagan preguntas. Pero si la maestra solamente los sienta a los niños y solamente hace actividades sueltas en donde los niños no se conflictúan, no piensan, no tienen la oportunidad de manipular, coger, observar, claramente que las preguntas no salen. Las preguntas no salen de la nada, salen a partir de la experiencia en vivo. Hay que llevarlos al parque, hay que llevarlos a ver al perro, hay que llevarlos a la veterinaria, hay que llevarlos al mercado, hay que llevarlos a la chacra, a la cosecha, a la feria, a la fiesta del Chaco, a los carnavales. Hay que llevarlos a vivenciar a los niños para que salgan las preguntas, las inquietudes. Sentados sin hacer nada, no salen las preguntas, ¿no? Salen desde las experiencias vivenciales, desde la provocación. Entonces la maestra
tiene que ir observando. Es una gran maestra que se va moviendo, va a los sectores, va a los espacios de juego, observa en todo momento, registra, anota lo que va observando, toma en cuenta la idea de los niños y facilita experiencias vivenciales con material manipulable para que el niño explore. Cuando el niño tiene témpera de un color, témpera de otro color, y lo mezcla y lo junta y sale otro color, se asombra. Y dice, mira lo que pasó. ¿Por qué ha pasado así? Y si mezclo esto con esto y el otro, ¿qué pasará? Y comienza el niño a conflictuarse, ¿no? Entonces la visita, la experiencia, la vivencia, la comunidad, la negociación son espacios muy importantes para poder hacer proyectos de aprendizaje maestro. Hoy día estamos cerrando este tema general de lo que son proyectos. El día de mañana vamos a mirar los 3 tipos de proyectos que hay desde el Ministerio de Educación y vamos a ver un video, un PowerPoint y el proceso de la planificación a nivel de proyectos de indagación, para que ustedes, cuando comiencen a hacer proyectos, hagan proyectos enfatizados hacia la indagación. Nunca olviden que la propuesta de proyectos acompaña el proceso del pensamiento, a la criticidad, al análisis de los niños, convierte a los niños en niños que siempre están tratando de resolver inquietudes, dudas, problemáticas. Pero para que este proceso se dé realmente, necesitamos nosotras como maestras cambiar ciertos paradigmas. ¿Cuáles son esos paradigmas? El paradigma de que yo lo sé, yo lo hago, yo lo decido, yo lo propongo, yo lo ejecuto. Si la maestra quiere seguir siendo ella el eje de la propuesta, va a ser muy complejo que sepa hacer proyectos. Pero si rompemos esos paradigmas y comienzo a decir, soy con los niños, propongo con los niños, escucho las propuestas de los niños, observo a los niños, converso con mis niños, dialogamos juntos, votamos juntos y hacemos cosas en conjunto con ellos, y yo voy acompañando ese proceso a los niños, podremos irle dando al niño el protagonismo que ellos necesitan. Entonces, de eso se trata hacer proyectos, mis estimadas maestras. Mañana nos encontramos para ver la planificación a nivel de proyectos y mirar los 3 tipos de proyectos. Muchas gracias, buenas noches. No sé si tienen inquietudes, dudas, algo que requieran. Si no, nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, profesora. Les saluda a todos a los asistentes. Les saluda Armando de parte de Carpe Diem Group, grupo de estudio. El día de hoy hemos estado presentes con la profesora Miss Marilyn viendo el tema de la planificación curricular. El día de mañana todos, por favor, están cordialmente invitados y los esperamos a la clase en la misma hora del día de hoy. Bueno, les deseamos muy bonitas noches. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos los asistentes. Muy amable, buenas noches, descansamos, nos vemos mañana. Gracias, profesora. Hasta mañana. Hasta luego, Denise. Gracias, yo no escuché muy bien, pero ¿qué voy a hacer? Gracias, maestra. Muy buena. María, lo vuelves a escuchar, no te preocupes. Ahora lo van a poner el videíto. Les estoy mandando todos los materiales, chicas. Revísenlo, por favor. Chequen los materiales que se les estoy mandando a través de Manuel para que lo sigan revisando. Buenas noches, cuídense. Ya, mis gracias, chao. Hasta luego. Tengo que saberlo todo.